Hola, buenas tardes. Soy la docente Dulce Carolina Sánchez Campa de la Licenciatura de Administración y Comercio. Bueno, pues estamos nosotros, ¿no? En nuestra materia de macroeconomía y ya iniciamos el lunes, ¿no? Iniciamos el módulo 2, ¿no? Que se llama Políticas Macroeconómicas. Entonces, bueno, pues ya estamos avanzando, ¿no? Ya llegamos hasta el módulo 2 y bueno, pues vamos a echarle muchas ganas, ¿no? Con todas las actividades que tenemos que hacer. Por favor, vayan escribiendo su nombre completo y el grupo, en el chat para yo pasar la lista, por favor. Eh, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues como siempre, vamos a revisar cómo vamos a trabajar. Vamos a hablar de las políticas macroeconómicas, vamos a hablar en concreto de la política monetaria, de la política fiscal. Hablaremos también sobre el crecimiento, sobre lo que es el desarrollo y las actividades, ¿no? Las vamos a revisar con detenimiento y bueno, pues la bibliografía recomendada, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los temas a tratar, ¿no? En esta sesión, que bueno, la estamos grabando, ¿no? Y a, a compartir, ¿no? Para todos aquellos que no puedan estar, vamos a compartir la sesión. Bueno, pues siempre vamos a ver esta parte, ¿no? Siempre voy a estar insistiendo en todo lo que se tiene que hacer y pues y ya doy instrucciones, ¿no? Desde aquí, aunque volvamos a repetir algunas y ver más, ¿no? Cuando revisemos las actividades. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Hay que revisar el plan de trabajo, ¿no? Recuerden que esto es muy importante. En el plan de trabajo viene la información general de la materia, viene datos no míos, o sea, datos míos, viene eh, datos del módulo, vienen las actividades con más, con instrucciones más específicas, bibliografía que yo les recomiendo, la fecha, ¿no? Límite de entrega y también la sesión, ¿no? ¿Cuándo es la sesión? Entonces, pues es importante que tengan el plan de trabajo a la mano. De una vez les comento, cuando hice el plan de trabajo y abrí el foro del módulo 2, el foro de reforzamiento, había unas instrucciones distintas, había una actividad distinta, o sea, no me había percatado que no lo habían modificado. Y bueno, pues entonces puse en el plan, en el primer plan de trabajo que les envié, está la actividad, ¿no? Una actividad vieja. Y bueno, pues les se las envié por correo y todo, ¿no? Pero bueno, hoy me di cuenta, ¿no? Que estaba mal. Qué bueno, porque además, bueno, o sea, no sé, lo han de haber cambiado el día de ayer, ¿no? Y bueno, pues no tenía nada que ver lo que les preguntaban con lo que estamos viendo, ¿no? En este módulo 2. Y entonces, bueno, ya cambié el plan de trabajo en la plataforma y en planeación, ya está el plan de trabajo que es correcto, ya se los envié también por correo. Y también en el foro, ¿no? Ya modifiqué las preguntas, ¿no? Lo digo para que lo tomen en cuenta, por favor. Que hubo yo pensé que ya habían cambiado, ¿no? Las actividades porque cambiaron la materia, ¿no? O sea, cambiaron las actividades de la materia. Y entonces, bueno, pues pensé que ya lo habían cargado, ¿no? Pero pues, no era así. Pero bueno, una disculpa por eso, bueno, aunque no es un error mío, pero bueno, pues ya, ¿no? Ya está. Entonces les pido que lean el segundo plan de trabajo que les envié por correo o directamente, ¿no? Ya está corregido en el aula virtual, en el área de planeación, o ya está también corregidas las instrucciones en el foro, ¿no? De reforzamiento. Pero bueno. em, Hay que leer los contenidos del aula, los contenidos nucleares, ¿no? O sea, los textos, también le llamo textos, los pueden bajar porque ya están en PDF, los pueden bajar a su computadora, a su celular, traerlos ahí, subrayarlos, ¿no? O sea, el PDF se puede subrayar, pueden hacer apuntes, pueden imprimirlo, ¿no? Para también trabajar de manera impresa sobre el texto. Y bueno, pues esto es muy importante porque, bueno, pues los textos del aula van a tratar todos los temas que son importantes para nuestro curso, ¿no? En cada uno de los módulos, ¿no? De lo que estemos nosotros, los temas que estemos tratando. Entonces es importante, ¿no? Que lean estos contenidos. Evidentemente lo que vemos aquí en la sesión, lo que ustedes
la bibliografía que yo les recomiendo, la bibliografía que ustedes busquen, también está bien, siempre y cuando pues sea académica, sea, este, ay, se me fue la palabra, ¿no? Confiable, ¿no? Entonces, pues sí, perfecto, ¿no? Pueden apoyarse también, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la invitación es a que lean los contenidos del aula. Y bueno, en esta ocasión ya tenemos, bueno, tenemos dos foros, el foro de reforzamiento, que bueno, tienen que participar 3 veces, ¿no? Contestando las preguntas. Y al final lo vamos a leer, o sea, después de exponer los temas, vamos a leer con detenimiento el foro de reforzamiento para ver si van saliendo algunas dudas de una vez que los vayamos, nosotros, ¿no? Ya comentando si hay algunas dudas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿no? Entonces ya está el foro de reforzamiento, evidentemente, y también tenemos el foro de dudas. Recuerden que, pues, como el propio nombre del foro lo dice, pueden plantear las dudas que tengan sobre los contenidos, los conceptos, sobre las actividades, ¿no? En este foro de dudas. Pues la idea es que se animen a participar y que los compañeros, o sea, que todos puedan ver, ¿no? Las preguntas, que se pueden apoyar a ustedes a contestar. Yo también voy a contestar. Y bueno, pues si alguien tenía una duda y no se atrevía a contestar, bueno, pues ya la hicieron antes y ya está resuelto ahí en el foro, ¿no? Pero bueno, casi nadie se anima a hacerlo, pues la invitación es a que se haga. De todas formas, también lo pueden hacer por el mensajero del aula o al correo electrónico, y que ya también lo tienen, ¿no? Mi correo electrónico. Eh, Dudas personales, cuestiones más personales, no las hagan en el foro de dudas porque pues todo el mundo las puede ver. Háganlas por el mensajero del aula o a mi correo electrónico, ¿no? Para que las resolvamos. ¿Sale? Bueno, y en esta ocasión también hay que realizar la tarea auténtica, ¿no? Que también después de los temas vamos a revisar con detenimiento de qué trata, ¿no? Qué hay que hacer y bueno, a ver si van saliendo dudas que podamos ir resolviendo de una vez. Y bueno, este módulo 2 comenzó el lunes, ¿no? Este lunes, que fue 19, ¿no? 19 de mayo, y termina el martes 27 de mayo, ¿no? Es el último día para entregar las actividades. Yo también les voy a insistir de manera permanente que traten de cumplir, ¿no? Que traten de hacerse una disciplina de cumplir con, entregar a tiempo, en los tiempos señalados, las actividades. O evidentemente hay un motivo, por algo se ponen las fechas, ¿no? Para que ustedes tengan tiempo de revisar los contenidos, de hacer las actividades de esta y de todas sus materias. Eh, yo sé que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y que se puedan ir atrasando, pero bueno, la idea es que traten, ¿no? Hagan un esfuerzo grande por cumplir con los tiempos señalados. Bueno, esto con respecto a las cosas que hay que hacer durante este módulo, ¿no? De manera muy general, y ahorita vamos a ver, les decía, ¿no? Después de los temas veremos ya más particularmente lo que tienen que hacer en cada una de las actividades. Bueno, sobre los temas, bueno, pues nuestra materia se llama macroeconomía, ¿no? Y bueno, pues además de la macroeconomía, estudiar las grandes variables económicas y entender, ¿no? Sus comportamientos, pues también sirve la macroeconomía para aplicar la política económica, ¿no? Y hay dos tipos de política, hay más, pero bueno, en esta ocasión vamos a revisar dos tipos de política macroeconómica, que va a ser la política monetaria y la política fiscal. Ambas políticas están a cargo del Estado, pero bajo instituciones distintas, ¿no? Perdón, una de ellas, la política monetaria, está a cargo del banco, de lo que se llama el Banco Central. En el caso mexicano se llama Banco de México, Banxico, ¿no? Este Banco Central, bueno, va a jugar un rol, ¿no? En esta política monetaria. Es importante señalar que a veces pareciera que está desligado del Estado, porque con las políticas neoliberales volvieron autónomo a los bancos centrales en el mundo, ¿no? No solo en México, sino en el mundo. Y bueno, pues en lugar de a veces de obedecer eh, a situaciones nacionales, obedece más a situaciones, ¿no? Internacionales. Entonces, bueno, pues, pero el Banco Central, siempre hay que tenerlo claro, es una institución del Estado, ¿no? Y que debería de estar
regido fundamentalmente pues por los intereses de la nación. Pero bueno. Y por otro lado tenemos la política fiscal. Esta política fiscal, pues todo el mundo habrá escuchado, ¿no? Evidentemente de los impuestos, del gasto del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta política fiscal es más claro, ¿no? Que es el gobierno el que la va a aplicar y bueno, es mediante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que va a jugar, ¿no? Un rol importante, ¿no? En ese sentido. Bueno. Si van teniendo, perdón, alguna duda o algún comentario, alguna aportación, ejemplo, pueden levantar la mano o también me pueden hablar o escribir en el chat si es que no pueden hablar. Y bueno, les decía que también si ponen por favor su nombre completo en el chat y el grupo al que pertenecen para yo pasar la lista, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de lo qué es la política monetaria, ¿no? Esta política monetaria, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene que ver evidentemente con el dinero. Se va a encargar de controlar la oferta monetaria, la tasa de interés y la inflación. Y esos van a ser los principales, ¿no? Herramientas que va a ocupar el Banco Central, ¿no? Para determinada, ¿no? Tipo de política monetaria que se quiera, ¿no? O que esté vigente en ese país, ¿no? Y bueno, pues la oferta monetaria es pues la cantidad de dinero que hay en una economía, ¿no? La tasa de interés, como todo el mundo ya sabe, ¿no? Es la que se paga, ¿no? Por invertir o la que se cobra, ¿no? Por endeudarse. Y bueno, la inflación es esta aceleración de los precios, ¿no? Entonces, bueno, el Banco Central, por medio eh, el Banco Central se va a ocupar, ¿no? De esta política monetaria. Y bueno, vamos a ver en qué consiste cada una de estas, ¿no? La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía que puede estar representada, ¿no? En el papel moneda, o sea, como lo conocemos, el papel moneda, las monedas, ¿no? Otro tipo de papeles, ¿no? Que pueden ser los créditos también y entre otros, ¿no? Esto se va a clasificar, ustedes pueden profundizar más sobre estos temas, ¿no? En M1, que es la masa monetario uno, ¿no? Que fundamentalmente es el papel moneda y las monedas, o sea, el dinero que realmente circula, ¿no? En la economía. Y bueno, el M2, el M3 y así, ¿no? Ustedes podrán ver las diferencias que profundizar un poquito más, ¿no? Ahorita simplemente lo que nos interesa es tener como mayor claridad en general, ¿no? El concepto, ¿no? De la oferta monetaria. Entonces, es toda esta cantidad de dinero que hay en la economía. Y justamente el Banco Central, bueno, es el que se encarga de controlar esta cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? Que puede aumentar o puede disminuir. Y bueno, esto va a provocar cambios, ¿no? En la economía, ¿no? Según sea la oferta monetaria. La inflación es otro de los conceptos, ¿no? Pues también importante, sí es importante, evidentemente, pero bueno, no, en la economía hay, decía, la vez pasada yo les decía, ¿no? Hay dos vertientes teóricas fundamentales, una es la teoría económica y que va a hablar sobre la macroeconomía, pero también está la otra vertiente teórica que va a ser la economía política o la crítica de la economía política, ¿no? Y bueno, pues según también la vertiente teórica, ¿no? De la que se está hablando, bueno, pues le da la importancia o no, ¿no? A ciertas variables. Pero bueno, el chiste es que en realidad las teorías que se plantean puedan confrontarse con la realidad. Y bueno, en ese sentido, bueno, pues la inflación, pues sí es importante, pero con la política neoliberal, ¿no? Se volvió como algo fundamental, ¿no? Como el centro del universo y bueno, pues es una decisión que va a afectar pues al conjunto, ¿no? De la población. Pero bueno, esta inflación la vamos a definir como el aumento generalizado del conjunto de los precios, ¿no? O no porque suba el precio de alguna mercancía quiere decir que hay inflación, sino que tiene que ser un aumento generalizado de un conjunto grande, ¿no? De precios, ¿no? Pues para que provoque esta, ¿no? Espiral inflacionaria que le llaman, ¿no? En un periodo de tiempo y en un país determinado, en una economía determinada, ¿no? Como puede ser, pues evidentemente nuestro país.
Y bueno, la inflación hay hay distintas causas, ¿no? Que pueden provocar la inflación, que puede ser desde el lado de la oferta, que puede ser desde el lado de la demanda, ¿no? Desde el lado de la oferta, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, durante la pandemia, ¿no? Que cerraron, ¿no? Varias empresas, ¿no? Que no eran estratégicas, que cerraron, ¿no? O sea, provocó esto, pues que hubiera desempleo, que no hubiera ingresos, ¿no? En una economía y toda la guerra, ¿no? Económica que se estaba provocando también justo en esos momentos de Estados Unidos, ¿no? Contra China y la elevación de los aranceles y bueno, que otra vez, justamente nuevamente con Donald Trump en el gobierno vuelve esta situación. ¿No? Y bueno, pues eso va a ir provocando problemas, ¿no? Desde el lado de la oferta, ¿no? Porque si cierran las fábricas o ya no es tan fácil comprar del exterior las mercancías, entonces va a disminuir la oferta. Ajá, va a disminuir la oferta y eso puede provocar inflación. Porque, bueno, pues sigue habiendo cierta demanda, ¿no? Cierta demanda efectiva, ¿no? Digo, en el COVID es algo especial porque justamente a pesar de que cierran muchas fábricas, muchas otras no cerraron, ¿verdad? Pero cerraron muchas fábricas y, bueno, pues uno pensaría, bueno, pero había ingresos con qué comprar, ¿no? Lo que se dejó de producir, pero tampoco es tan así. O sea, no es en automático porque al cerrar las fábricas, están despidiendo trabajadores que no van a tener ingresos, no van a recibir ningún salario y bueno, pues con ese salario se compra, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente, ¿no? No se genera, ¿no? Esa inflación, ¿no? Sino que, por lo menos en nuestro país, no necesariamente fue así, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, donde el gobierno repartió mucho dinero, ¿no? A pesar de que no había empleos, ¿no? Porque las fábricas cerraron, el gobierno empezó a repartir dinero, y entonces aquí sí hay una espiral inflacionaria, pues, porque había dinero con qué comprar, pero no había qué comprar, ¿no? Bueno. Y bueno, eso tiene que ver con la inflación provocada por el lado de la demanda, ¿no? Cuando hay muchos ingresos en una economía, ¿no? Pueden incrementarse los salarios o el crédito también se expande, ¿no? O sea, hay crédito que es accesible para las empresas, para las familias, pero la producción no va, ¿no? No va creciendo en la misma proporción o en la misma dinámica. Entonces, la demanda sería mayor que la oferta y esto provocaría inflación, ¿no? Entonces, estas son como las dos vertientes, ¿no? Fundamentales de por qué puede haber inflación en una economía. Bueno, eh, la tasa de interés, este es la otra variable también económica que, bueno, desde el punto de vista de la macroeconomía, pues es también muy importante. Bueno, déjenme decirles, o sea, la inflación, perdón, me regreso tantito, la- para para los monetaristas, ¿no? Que es una escuela, es una vertiente teórica dentro de la teoría económica. Hay una vertiente teórica que son los monetaristas, ¿no? Entonces, para ellos, para los monetaristas, algo fundamental es mantener a la baja la inflación. Y yo puedo entender que todos podemos pensar, no, sí, hay que mantener a la baja la inflación, pero bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? La inflación con el salario, ¿no? Con mantener baja la inflación eh, eh, para mantener bajos los salarios, ¿no? En realidad funge como un pretexto. Eh, la vez pasada vimos una gráfica, ¿no? Que hablaba de eso, pero bueno, más adelante, en otra de las sesiones, vamos a profundizar un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, eh, cómo las variables económicas, ¿no? También se pueden utilizar para controlar otras variables económicas, ¿no? Eh, bueno, tenemos también la tasa de interés. Esta,
tasa de interés, es la tasa que se cobra, ¿no? Al otorgar un préstamo o que se paga al pedir un crédito, ¿no? El Banco Central va a tener una tasa de interés, va a fijar una tasa de interés que va a ser la de referencia y los bancos los bancos privados van a fijar alrededor de esa tasa de referencia, ¿no? Sus tasas de interés. Hay varios tipos de tasas de interés, ¿no? No solo hay una en específico o algunas en específico, sino que hay varias, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar el papel de la tasa de interés en general y del crédito. ¿Qué pasa? ¿No? Vamos a una empresa para solicitar un crédito al banco, ¿no? Y hay una tasa de interés, ¿no? A esa cantidad de dinero que la empresa quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa pues ya decidirá, ¿no? Está analizando, ¿no? La situación de si es conveniente a esa tasa, ¿no? Pedir el crédito, etcétera, etcétera. Pero justo ahí el Banco Central hace un ajuste a la tasa de interés por diversas situaciones y se incrementa, ¿no? La tasa de interés de referencia y los bancos ajustan la tasa de interés evidentemente también al alza, ¿no? Los bancos privados. Entonces, ahora la empresa, por el mismo crédito, por la misma cantidad de dinero, ¿no? Que quería pedir, ahora tendría que pagar una mayor tasa de interés. Se dice que cuando esto sucede, ¿no? Se está encareciendo el crédito. Ajá, se encarece el crédito y bueno, pues disminuye, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Si se está encareciendo, pues menos empresas, familias o personas en lo individual o el propio gobierno, ¿no? También porque el gobierno también se endeuda, ¿no? Recurrirían al crédito, ¿no? Bueno, cuando se pueda, ¿no? Porque habrá ocasiones en que aunque esté subiendo. Y por el contrario, ¿no? También pide uno un crédito a cierta tasa de interés y está sucediendo, ¿no? Algo en la economía que se decide bajar, ¿no? La tasa de interés de referencia del Banco Central, del Banco de México en este caso, y los bancos privados ajustan la tasa a la baja, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿esto qué va a significar? Que ahora ese crédito hay que pagar por el mismo crédito hay que pagar una tasa de interés más baja. Ajá. ¿Y por eso qué significa? Que se está abaratando el crédito. Entonces, si se abarata el crédito, bueno, pues las empresas se animan a pedirlo, ¿no? Hay, o sea, una mejor situación, ¿no? Para pedir prestado, ¿no? Para endeudarse porque se paga menos con respecto a un periodo anterior, ¿no? Ese crédito, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante porque las tasas de interés, ¿no? Cómo su comportamiento, cómo las están moviendo, porque sí, pues de la tasa de interés va a la inversión, ¿no? Si aumenta la inversión o disminuye la inversión, sí va a depender también, ¿no? En parte, pues, de estos movimientos de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si baja la tasa de interés, bueno, se piden los créditos y se puede invertir, ¿no? Las empresas pueden invertir en una expansión, en compra de tecnología, etcétera, ¿no? La mejora que se necesite, ¿no? Al igual que el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno también pide préstamos, ¿no? Para cubrir, ¿no? El gasto público, ¿no? En infraestructura, ¿no? No sé, en el gasto social, etcétera, etcétera. Y pues viceversa, ¿no? Evidentemente, cuando suben las tasas de interés, pues va a desinhibir, o sea, va a provocar que no haya inversión, ¿no? Que no se invierta de manera productiva o que las personas no compren el inmueble o que el gobierno no se endeude, ¿no? Y bueno, o sea, esa es la función que se tiene, ¿no? Fundamentalmente con el crédito. Hay muchas tasas, bueno, les digo, hay varias tasas, tipos de tasas de interés. Está el tipo de interés en los bancos. Cuando nosotros vamos al banco, a un banco privado, a depositar una cantidad de dinero, ¿no? Bueno, antes, por el hecho de depositarlo, hace muchísimos años, pues te generaba algo, ¿no? Por el simple hecho de depositarlo, pues eso ya no sucede así. Ahora tienes ese dinero que lo estás guardando en el banco, lo tienes que invertir, ¿no? Ahí mismo en el banco, o bajo los instrumentos, eh, eh, invertir.
Y este, ay, se me fue la onda, perdónenme, es que entró alguien, pero ah, sí. Entonces tienes que invertirlo en un instrumento, entonces te va a dar una tasa de interés. Esa tasa de interés se le llama tasa de interés pasiva. Ajá. Cuando uno mete sus ahorros al banco y los mete a una inversión, ¿no? Le van a dar a uno la tasa de interés pasiva. Y cuando es al revés, cuando uno va al banco privado y pide un crédito, ¿no? Le van a ofrecer a uno la tasa de interés activa. Ajá. Entonces, sería la diferencia entre la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa? Que la tasa de interés pasiva, es decir, la que el banco te da por ahorrar en su banco, y bueno, por ahorrar e invertirlo, ¿no? En su banco es una tasa de interés más baja de lo que el banco cobra, ¿no? Por darte un crédito, ¿no? Que es decir, la tasa de interés activa es más elevada que la pasiva porque justamente es ahí donde el banco va a obtener también una diferencia, ¿no? De ganancia. Entonces, bueno, también existe, ¿no? Este tipo de interés, ¿no? Tanto el interés pasivo como la tasa de interés activa. Ajá. Y también existen otros tipos de tasa de interés, como la tasa de interés simple, que uno hace un cálculo, ¿no? Del porcentaje te dicen, ah, la tasa de interés está en 10%, ¿no? Entonces haces un cálculo, ¿no? Básico, ¿no? De, me van a cobrar el 10% sobre cierta cantidad de dinero, ¿no? A eso lo vamos a llamar el interés simple. Pero no es el interés que los bancos utilizan para calcular la deuda, ¿no? De cuánto sería el monto de la deuda conforme esté pactada, ¿no? O sea, si es a 20 años, a 25 años, y cómo se necesita saber el monto, ¿no? Y bueno, evidentemente la tasa de interés. Pero, digamos, la fórmula o el algoritmo que utilizan los bancos es la tasa de interés compleja. Ajá. Esta tasa de interés, evidentemente, eh, por la cantidad de años, ¿no? Va a tomar en cuenta toda la cantidad de años, esa tasa de interés, y bueno, pues evidentemente esto engrosa muchísimo, ¿no? Lo que hay que pagar por pedir un crédito, ¿no? Sobre todo en los de largo plazo, de muy largo plazo, actúa esta tasa de interés, entonces durante muchos años estás pagando el interés sobre el interés y ya después de determinado periodo empiezas a pagar el capital, ¿no? Entonces terminas pagando el doble, el triple del capital, ¿no? Que se te prestó, ¿no? Entonces, bueno, estas partes también son muy importantes conocerlas, ¿no? Los tipos de interés que existen. Eh, El Banco Central, ¿no? En el caso de nosotros, decía yo, es el Banco de México, Banjico, ¿no? Que es la banca central, es esta institución del Estado que, les decía yo, que a partir del neoliberalismo es autónoma, ¿no? No, es decir, autónoma del Estado, ¿no? A pesar de que quien mantiene a esa institución, pues es el Estado, o sea, nosotros, todos los mexicanos, con nuestros impuestos, pero bueno, es autónoma para tomar ciertas decisiones a pesar del gobierno, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues es algo totalmente incorrecto, ¿no? Pero bueno, así es como ha estado funcionando durante todo el periodo neoliberal y bueno, pues es una institución del Estado, es esta institución financiera, se va a encargar de la emisión monetaria, ¿no? O sea, es el único banco que puede emitir el peso, ¿no? El peso mexicano, ¿no? Los billetes, la moneda y darle seguridad, ¿no? O sea, seguridad en términos de que sea lo menos, falsificado, ¿no? Posible, cambiarlo, ¿no? Cambiar, ¿no? Los billetes precisamente para evitar las falsificaciones y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es algo histórico, ¿no? Cómo se fue, fue siendo necesario, ¿no? Que solo fuera un banco que además le perteneciera al Estado, ¿no? El que emitiera la moneda, ¿no? La moneda que circula en una economía, ¿no? Y además de esta emisión monetaria, pues también se va a encargar de estas variables que señalábamos, ¿no? De la tasa de interés, de tratar de controlar
la inflación, pero también se encarga de otras variables que no vamos a estar viendo aquí, como el tipo de cambio, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Perdón, que es algo de lo que se va a encargar también el el Banco Central, ¿no? Justamente, y bueno, esto tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Que es también el Banco Central es el que va a guardar, a resguardar, ¿no? Las reservas internacionales, ¿no? Los dólares, ¿no? Que entren al país o las monedas, ¿no? Extranjeras que entren al país, ¿no? O que el país adquiere por vía, ¿no? de exportar, ¿no? Eso los resguarda el Banco Central y eso es una garantía, ¿no? de la moneda, ¿no? De la fortaleza o debilidad de nuestra moneda, ¿no? Entonces, también dependiendo de cómo sean las reservas internacionales, es que nuestra moneda se devalúa o se sobrevalúa, ¿no? Con respecto a otras monedas, que generalmente es el dólar, ¿no? Entonces, eh, las reservas internacionales van a jugar un papel también muy importante porque o sea, teniendo nosotros para poder comprar del exterior, o sea, importar mercancías del exterior, necesitamos, ¿no? Las monedas en las que se pagan, ¿no? En las monedas extranjeras que en las que se paga, que hasta el momento todavía sigue siendo el dólar la fundamental, ¿no? Y bueno, en el caso mexicano, pues es la fundamental. Digo, porque esto ha estado cambiando ya, ¿no? En el mundo y hay países que hacen transacciones entre sus propias monedas o con el yuan, ¿no? Pero bueno, en el caso de nosotros estamos muy amarrados, ¿no? A Estados Unidos, al dólar, y entonces para poder comprar del exterior, para poder importar, necesitamos tener dólares porque pues hay que pagar en dólares, ¿sale? Por eso también es muy importante poder exportar y que con la forma en que nos paguen, ¿no? En este caso, pues sería el dólar para tener nosotros esa base de dólares, ¿no? Que necesitamos para comprar del exterior. ¿Sale? Entonces, ese también es el otro papel que va a jugar las reservas internacionales, ¿no? O sea, que contar, ¿no? Con las monedas, la moneda que se necesite para poder, para el comercio, ¿no? O las transacciones financieras también, ¿no? No solo para el comercio, ¿no? Sino también la entrada de inversiones, de portafolios, de inversión extranjera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese papel también lo va a jugar el Banco Central, ¿no? Va a tener las reservas internacionales y controlar el tipo de cambio. Y bueno, se supondría que también el Banco Central debería de promover el crecimiento económico, ¿no? Pero bueno, pues no siempre es así, porque depende de la prioridad, ¿no? Depende de qué es lo que se priorice, ¿no? En una economía. Si en una economía como la mexicana se prioriza que la inflación hay que mantenerla a la baja, como sucedió durante todo el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, no necesariamente las decisiones de política económica van a beneficiar el crecimiento económico, ¿no? Por el contrario, para mantener baja la inflación hay que tener tasas de interés un poco elevadas, ¿no? O subirlas para que no suba la inflación. Entonces, esto desincentiva la inversión, desincentiva el empleo. Si no hay empleo, pues no hay salarios, no hay consumo y bueno, pues no va a haber crecimiento económico, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? O sea, ese es su papel, o no es el que han jugado, ¿no? Durante siempre, ¿no? Sino que también depende de qué política sea la dominante, ¿no? O sea, la política general, ¿no? Que se aplica en el país, sea la dominante. En este caso, pues hablando de la política neoliberal, si el fundamento es mantener a la baja la inflación, pues entonces no va a haber, ¿no? O sea, el crecimiento, y bueno, y eso se refleja, ¿no? En parte en cómo es el crecimiento económico, ¿no? Que ha sido muy bajo durante prácticamente todo el periodo, ¿no? Bueno, pero bueno, pues pues debería de ser uno de los papeles que debería de jugar el Banco Central, ¿no? Promover el crecimiento económico, ¿no? También, o sea, desde otras visiones, ¿no? De otros autores, ¿no?
del papel que debería de jugar el Banco Central, debería de ser controlar la inflación para que no afecte a los salarios, ¿no? No para que no afecte a las empresas o a los activos financieros, sino fundamentalmente debería de ser para no afectar a los salarios, pero pues tampoco no es el centro, ¿no? Del Banco Central tampoco. Eh, bueno, la otra, el otro tipo de política es la política fiscal, ¿no? Bueno, y cuando nosotros escuchamos fiscal, es que se refiere al Estado, ¿no? A los ingresos del Estado y a los gastos del Estado, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues está a cargo del gobierno esta política fiscal, y bueno, pues el Estado, ¿no? Por medio de distintas herramientas, va a tratar de controlar el gasto público y el cobro de impuestos. Entonces, es necesario que el Estado cobre impuestos, pues, para poder funcionar, ¿no? Para que funcionen o sea, el gasto público, o sea, el gasto público, el gasto en la institución del Estado, para que funcione, ¿no? Pero también para el gasto social, ¿no? Que es una parte fundamental y que tiene que ver con nuestra universidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el gasto público, el gasto social, perdón, que fundamentalmente es ese gasto que hace el Estado en salud, en educación, principalmente en estas dos variables, pero también en a lo mejor algún tipo de infraestructura, en el gasto social, ¿no? O sea, de que el Estado va a hacer infraestructura, sí, pues, pero para el gasto social, ¿no? Algún tipo de infraestructura o algún, eh, apoyos para la vivienda, etcétera, ¿no? Va a haber otros mecanismos, ¿no? Que también son parte del gasto social. Entonces, para eso, pues el Estado necesita tener ingresos. Y una forma de obtener ingresos es por vía de los impuestos, ¿no? Entonces, cobrando impuestos a la población, el Estado obtiene esos ingresos y los ejerce en el gasto público, ¿no? En el funcionamiento del Estado, en las instituciones del Estado, ¿no? Las distintas secretarías, el propio gobierno, la presidenta, etcétera, ¿no? Pero también todo el gasto social, ¿no? La educación, ¿no? Toda la educación que imparte el Estado, pues evidentemente sale del gasto público, ¿no? Es parte de este gasto social. Y decía yo, como nuestra universidad, ¿no? Que es una universidad, ¿no? Que es parte de toda una pelea, toda una lucha de muchas generaciones por la educación gratuita y que sea accesible para toda la población, y bueno, pues impartida por el Estado, ¿no? Evidentemente. Entonces, en eso consiste, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, este gasto del Estado. Y bueno, que se necesita cobrar impuestos. Los impuestos no es la única vía de ingreso del Estado. También puede obtener ingresos. Ay, perdón, ¿eh? También puede obtener el Estado ingresos por medio de sus empresas, ¿no? En este caso, México, pues antes tenía muchas más empresas, antes del periodo neoliberal, más de 1,000 empresas del Estado, pero bueno, ahora, bueno, Pemex, ¿no? Que es fundamental porque de ahí, ¿no? De la venta del petróleo se extrae una cantidad importante todavía del presupuesto, ¿no? Que va a este gasto social o al gasto, ¿no? Del Estado en general. Y también, perdón, bueno, esas serían como las fundamentales, ¿no? Las empresas que pueda tener y de el cobro de impuestos, ¿no? Entonces, este gasto público se va a utilizar en construir infraestructura, ¿no? En las calles, las carreteras, pero no pensemos en las personas, o sea, ¿por qué se construiría? Sino, pues, para la movilidad de las mercancías, de la producción, de los insumos, ¿no? O sea, es decir, se necesitan las carreteras, los puertos, los aeropuertos, etcétera, para el movimiento no solo de las personas, sino el movimiento fundamentalmente de todas las mercancías, ¿no? De todos los bienes y servicios, ¿no? Entonces, por eso es muy necesaria, ¿no? La infraestructura, ¿no? Que no solo son carreteras, también pueden ser trenes, ¿no? Como decía yo, los puertos, los aeropuertos, los puentes, las presas, no sé, etcétera, ¿no? O sea, mucha infraestructura que se va a necesitar.
Muchas veces hay otros mecanismos, no solo la infraestructura está a cargo del Estado, porque el propio Estado no puede dejarlo en manos, o bueno, es lo que hacen mucho o hacían. Esto se intenta cambiar, pero bueno, no siempre, no se logra, ¿no? No está por completo, ¿no? No es por completo de que el Estado se encargue de la producción directa, ¿no? De esta infraestructura, sino que hace estas licitaciones y pues la empresa que gane, pues ya termina haciendo, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Bueno, también la educación, ¿no? El parte del gasto público, hay una parte que va dedicado al gasto social, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, ¿no? Fundamentalmente estos dos elementos son de lo más importante, porque, bueno, pues se va a encargar, ¿no? De toda la educación y la salud. ¿Y por qué es importante, no? También durante todo el periodo neoliberal, justo la parte del gasto social que disminuyó, o sea, uno de los principios del neoliberalismo es que el Estado no debe intervenir como en la economía de manera directa, ¿no? Ni como empresa, ¿no? Ni en ningún sentido, ¿no? Y como empresa, bueno, pues por eso vienen todos los procesos de privatización, ¿no? Pero por el otro lado también, ¿no? Que el gasto no se dedicara al gasto social, ¿no? Sino que había que pagar la deuda, ¿no? Garantizar el pago de la deuda. Entonces, disminuyó el gasto social fundamentalmente y, bueno, vienen todos estos procesos, ¿no? También donde todos los intentos de privatización de la educación en México, ¿no? De sobre todo los niveles superiores, o sea, el medio, el superior, aunque también un abandono, ¿no? El presupuesto va disminuyendo porque no, ese gasto social es el que había que sacrificar y va disminuyendo los presupuestos a la educación de todos los niveles, ¿no? Y van surgiendo, o sea, cuando uno revisa cómo va disminuyendo el gasto en la educación pública, van surgiendo las escuelas privadas, ¿no? Porque no era así, o sea, hace 30 años no era así, no había tantos colegios privados de todos los niveles, ¿no? Bueno. Y bueno, la otra es la salud, ¿no? Que a pesar de que en nuestro país no llegó a una privatización como tal, ¿no? Pero se avanzó también, ¿no? Disminuyendo el gasto, ¿no? Deteriorando los servicios, ¿no? De todo el sistema del IMSS, del ISSSTE, de salubridad en general, disminuyendo el presupuesto, bueno, pues estás, ¿no? Ahorcando la situación, ¿no? De no hay medicinas, no hay con qué operar, no hay camas, no hay médicos, etcétera, etcétera. Además, que todos los servicios, por ejemplo, en el ISSSTE se subrogaron todos los servicios, entonces las camas eran rentadas, ¿no? Las ambulancias eran rentadas, los equipos médicos para operar eran rentados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo un negocio, ¿no? Mantienes el cascarón, pues, pero todo es rentado, ¿no? Ahora en el liste, bueno, pues eso ya dejó de ser así, ¿no? Pero tiene que ver con, o sea, lo que quiero decir con estos ejemplos es la importancia, ¿no? De el gasto que hace el Estado, ¿no? Porque lo vimos con el COVID, con la pandemia, ¿no? Que pues evidentemente los servicios de salud en el mundo y además en el mundo desarrollado, o sea, en los países desarrollados como en Estados Unidos, como en Europa, ¿no? Porque fueron privatizados estos sistemas de salud, básicamente, no en toda Europa, pero en una parte, y bueno, en Estados Unidos, pues sí, ¿no? Como no podían, ¿no? Dar su población se vio muy vulnerada. De hecho, Estados Unidos es el país donde más gente murió por COVID porque no hay acceso a la salud y los privados no, bueno, además de que hay que pagar, ¿no? No tienen tampoco la capacidad de dar estos servicios, ¿no? A el nivel que se necesita, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo es necesario, ¿no? Este gasto público, ¿no? Tanto en educación como en salud. Otra parte del gasto público tiene que ver con los servicios públicos, es decir, con el alcantarillado, el agua, el alumbrado, etcétera, ¿no? O sea, todo
todo aquello que, también, ¿no? Que el Estado invierte, bueno, gasta, pues, pero pues es una inversión, ¿no? Para el que esté, pues, ¿no? Transitable, ¿no? Tanto las mercancías como las personas, ¿no? Además de la infraestructura. Bueno, este es el gasto público, pero bueno, pues ¿de dónde obtiene ingresos el Estado, no? Los impuestos van a ser una forma de ingreso del Estado, les decía que no es la única, ¿no? Las empresas del Estado, como Pemex, como CFE, básicamente, ¿no? Esas, alguna que otra que debe estar por ahí, pero prácticamente estas dos, y generalmente CFE luego no opera en números verdes, o sea, no, más bien opera siempre en números rojos, entonces no aporta, ¿no? En realidad es Pemex, ¿no? El que va a aportar también al gasto del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces el Estado pues tiene que cobrar los impuestos al conjunto de la población y va a haber distintas tasas, ¿no? Entonces, estos impuestos son parte de este ingreso del Estado. Hay dos tipos de impuestos fundamentales, hay otros, pero hay dos fundamentales, ¿no? Que va a ser el IVA, ¿no? Que es el impuesto al valor agregado, que se cobra a las mercancías, a los productos y a los servicios, ¿no? O sea, a todos los bienes y servicios que se venden, ¿no? A veces hay algunos productos, como los de algunos de la canasta básica, que van a estar exentos de pagar IVA, pero prácticamente todo paga el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Ese es el impuesto, ese es un impuesto al consumo, ¿ok? Al consumo. Y por el otro lado está el ISR, ¿no? Que es el impuesto sobre la renta. Este impuesto se cobra directamente, ¿no? A los ingresos, a los salarios del conjunto de la población. Ajá, entonces uno, por ejemplo, yo trabajo aquí en la Rosario Castellanos y a mí en automático me descuentan, ¿no? El ISR, ¿no? Entonces, también se tiene una empresa y uno hace su declaración, ¿no? Y bueno, pues le van a cobrar eso, según lo que haya ganado, según en lo que se haya gastado, bueno, pues se va a cobrar el impuesto sobre la renta, ¿no? Y entonces estos dos tipos de impuestos son los más importantes, ¿no? Que existen. Les digo que hay otros, ¿no? Pero bueno, estos dos van a ser los más importantes. Eh, y bueno, pues también muchas empresas, ¿no? A veces los gobiernos, para atraer las inversiones, va a dar subsidios, ¿no? Y que va a significar que van a dejar de entrar, ¿no? Por ejemplo, pagos de estos impuestos o, bueno, exenciones o subsidios, ¿no? Que se le da a las empresas a las empresas extranjeras o empresas nacionales para que produzcan, para que inviertan en el país y, bueno, pues van a dejar de ser ingresos, ¿no? Bueno, los puse aquí porque es parte, ¿no? De lo que también hace el Estado, pero bueno, en realidad serían gastos para el Estado, ¿no? Porque dejarían de ser entradas, ¿no? Cuando se exenta de pago de impuestos, cuando se subsidia, ¿no? A las empresas, ¿no? Bueno, pero ¿qué otros elementos de la política fiscal son importantes? Eh, También es importante tener claridad sobre los impuestos, ¿no? O sea, el papel que juega cada uno de los impuestos. El impuesto progresivo es el impuesto sobre la renta. El impuesto regresivo es el IVA, ¿no? El ingreso al valor agregado, el impuesto, perdón, al valor agregado. ¿Por qué? ¿Por qué uno es progresivo y el otro regresivo? Porque el impuesto regresivo es el IVA. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se le cobra al consumo y se cobra parejo. No importa cómo sean los ingresos, no importa que haya unos cuantos mil millonarios en el país, ¿no? Y que haya un conjunto de la población, ¿no? Que gane solo o la gran mayoría gane dos o tres salarios mínimos, ¿no? Entonces, todos van a pagar ese impuesto de manera pareja, ¿no? Entonces, a eso se le considera un impuesto regresivo porque no ayuda a disminuir las desigualdades. Por el contrario, aumenta las desigualdades,
porque las personas pobres, ¿no? Las personas que están en peores condiciones son las que tienen, las que una gran parte de su ingreso, ¿no? Se dedica a la compra de bienes y servicios, ¿no? Y bueno, pues prácticamente pues se va en todo eso el ingreso y bueno, pues pagas lo mismo porque es la misma tasa para todo, o sea, se paga el IVA, el 15, el 18%, ¿no? En todos los productos. Entonces, todos por igual, ser rico o pobre, lo pagas, ¿no? Tengas empleo o no, lo pagas. En cambio, el impuesto sobre la renta, ¿no? Se considera un impuesto progresivo porque al que más tiene, más se le cobra. Y eso va a ayudar, ¿no? A redistribuir un poco, ¿no? Los ingresos y disminuir las desigualdades, ¿no? Entre las clases. Entonces, a los que ganan más, ¿no? A más de 10 salarios mínimos, ¿no? Tienen cierta tasa, ¿no? Que tienen que pagar. A los que, bueno, pues ganan el mínimo, tienen otra tasa que pagar. Y bueno, van cambiando o cambian, ¿no? Creo que hay otra tasa intermedia más o menos entre los que tienen dos empleos o ganan más de 400,000 al año, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, este se considera progresivo porque el que tiene más paga más y pues ayuda a disminuir las desigualdades. Pero eso no quiere decir que sea en automático, ¿no? Porque dentro de la población que gana 10 salarios, de 10 salarios para arriba, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Está Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, y pues alguna persona que gane 10 salarios mínimos, ¿no? O sea, si está más o menos en 7,000 pesos o casi 8,000, bueno, pongámoslo de 8,000, ¿no? Serían 80,000, ¿no? Al, si alguien gana 80,000 al mes, ¿no? Entra luego entra en los mismos rangos, ¿no? Que los mil millonarios, ¿no? Alguien como Carlos Slim que gana 1 millón de dólares por hora, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, que es una demanda, ¿no? Que se hacía mucho a este gobierno de que se le cobrara a los ricos, ¿no? No solo que paguen lo que deben, ¿no? Porque pues hemos visto cómo deben, o sea, millones, ¿no? De pesos y luego todavía se rehúsan, ¿no? A pagar como el de TV Azteca, ¿no? Entonces, eh, no solo, no solo que sí paguen, ¿no? Sino que también deberían de pagar más porque obtienen muchos ingresos mediante la explotación del trabajo, ¿no? Además. Pero bueno, entonces, esta política fiscal, bueno, hay que tener siempre presente, ¿no? Cómo es en realidad cada uno de estos impuestos, ¿no? Entonces, este impuesto es muy negativo para el conjunto de la población y, bueno, pues este impuesto, ¿no? Va a intentar, ¿no? Aminorar las desigualdades. Y bueno, el Banco Central, ¿no? Ay, espérenme, ¿por qué lo voy a poner? Este, no, ahí volví a copiar el, esto, ¿no? Bueno, no sé por qué. Bueno, esos serían como los temas, que nosotros, ¿no? Tendremos que estar tratando aquí. Ya me acordé que se me pegué una lámina que no era y no, y la del crecimiento no está. Eh, Hay otros dos elementos que van a ser muy importantes que nosotros debemos de explicar, ¿no? Que va a ser el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Eh, Aquí, como vemos en la lámina, el crecimiento lo vamos a medir, ¿no? Con el PIB, ¿no? Con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo, en un país, medido en la moneda, ¿no? Del país, ¿no? Y bueno, como lo vemos en la gráfica, ¿no? O sea, puede aumentar o puede disminuir según diversos fenómenos que se presenten, pero pues se trata, ¿no? De que aumenta la producción con respecto al año anterior o disminuye la producción con respecto al año anterior, ¿no? Eso sería el crecimiento, es una variable puramente cualitativa. Ajá. Pero tenemos por el otro lado también el desarrollo.
El desarrollo económico es algo mucho más profundo, ¿no? Es un concepto mucho más profundo, ¿no? Que va a implicar, ¿no? Otros elementos, otras cuestiones, tiene mucha importancia. Este, Espérenme tantito. Este concepto de desarrollo, déjenme pegar esta lámina aquí. Listo. Esta era la lámina que no sé por qué no, pensé que la había colocado, pero no. Y el desarrollo económico es un concepto mucho más profundo, ¿no? Y no solo tiene que ver con el bienestar social, o sea, en los textos, en los contenidos del aula, ahí hablan solo de que el desarrollo tiene que ver con el bienestar social, y no es así, no es así. O sea, el desarrollo económico tiene que ver con alcanzar altos grados de industrialización y sobre todo en sectores económicos estratégicos, ¿no? O sea, que un país para ser desarrollado, ¿no? Como lo es China, ¿no? En la actualidad, pues es que tiene una industrialización muy avanzada, muy desarrollada y que además tiene sectores estratégicos, ¿no? Como los semiconductores, los robots, los autos eléctricos, eh, etcétera, ¿no? O sea que de sectores estratégicos que además tienen que ver con las tecnologías de vanguardia, con la tecnología de punta, ¿no? Que van a concentrar la tecnología de punta, ¿no? Entonces, estos son las definiciones mucho más, bueno, correctas, ¿no? Completas de lo que es el desarrollo económico, ¿no? Sí está relacionado al bienestar de la población, ¿no? A que como hay como hay más bien una cantidad importante de industria, bueno, pues hay empleos, ¿no? Hay salarios, se puede dotar, ¿no? Eh, bajo esta idea de que estás produciendo, ¿no? Tanto bienes como servicios, pero no solo en términos de que crezcan, sino en términos de sectores económicos, ¿no? Que son muy importantes para la economía, que además de alta tecnología, bueno, pues permite, ¿no? Dotar de salud, de educación, vivienda, cultura, deportes, artes, ¿no? O sea, sí, este desarrollo industrial en estos elementos que comento, sí permite una mejora social. Eso no quiere decir que no exista la pobreza, pero sí es más generalizado el bienestar, ¿no? Eh, y en cambio el crecimiento, pues es esto, ¿no? Solo hace referencia a que el PIB creció con respecto al año anterior, ¿no? O al periodo de estudio anterior, pues se puede comparar mensualmente, semestralmente, trimestralmente, etcétera, etcétera, ¿no? Es igual de la misma manera, puede haber un decrecimiento o un descenso del PIB, ¿no? O sea, que crezca menos que el año anterior, que el semestre anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, no necesariamente cuando haya crecimiento significa que hay desarrollo. Son dos conceptos totalmente distintos. O bueno, son dos elementos de explicación de la economía real, ¿no? Que no necesariamente están relacionados. No necesariamente tiene que haber, hay crecimiento, que haya crecimiento significa que haya desarrollo, ¿no? O sea, el PIB puede crecer, pero puede crecer en el sector financiero, ¿no? Sobre todo en las áreas que no son productivas, en el comercio informal, ¿no? Que pues no va a ser un área productiva, ¿no? En la agricultura, etcétera, ¿no? Pero no en la manufactura, no en producir tecnología, no en sectores estratégicos para la economía mundial, me refiero, ¿no? Entonces, no están relacionados necesariamente, ¿no? No están vinculados estos dos conceptos. Bueno. Recuerden que es importante, ahí, bueno, déjenme tomar una foto de pantalla. Recuerden que pues va a ser importante, ¿no? Todo el tiempo tener claro, ¿no? Cuál es el problema prototípico, cuál es el incidente crítico, ¿no? Porque todo el tiempo vamos a estar relacionando las actividades que van a estar haciendo con el incidente crítico, ¿sale? Entonces, ténganlo presente siempre, ¿no? Y bueno, pues esta es alguna de las bibliografías, ¿no? Que consulté y que yo les recomiendo para también donde pueden profundizar los temas, están en el
plan de trabajo, ¿no? Para que ustedes los tengan ahí presentes. Bueno, esto sobre los contenidos, pues ahora sí que nadie levantó la mano. Espero que me haya logrado explicar. O bueno, que con la lectura, ¿no? También esto pues vaya siendo más fácil, ¿no? Ya se vaya complementando, ¿no? Bueno, este es el plan de trabajo, ¿no? De este módulo 2. Bueno, como les decía, tiene información general, el plan de trabajo. Yo recordarles que bueno, a nosotros nos contratan por trabajar de lunes a viernes, ¿no? A lo mejor hay profesores que trabajan fin de semana, pero porque no logran completar sus horas o no pudieron un día entre semana, pero yo sí trabajo de lunes a viernes, ¿no? Entonces, si me escriben un mensaje el fin de semana o un correo, bueno, pues esperen al lunes y yo seguro se los contesto. Si hacen actividades, ¿no? Entregan tareas, etcétera, bueno, pues hay que esperar a los días hábiles, ¿no? ¿Sale? Digo, para que no haya problemas ni confusiones. Aquí está mi correo, ¿no? El otro medio de comunicación, el mensajero del aula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta información que es importante, ¿no? Aquí en el, ay, en el aula, ¿no? Ay, no sé qué está pasando. Espérenme tantito. Si alcanzan a ver. Bueno, en esta ocasión, Sí ay, se ve más. ¿sí se ve? Ah, bueno, es que no sé qué pasa, ¿por qué se ve así el archivo? Pero bueno, gracias. Ay, no, pero ese es el archivo incorrecto. ¿Por qué está este archivo aquí? Ay, perdón, espérenme tanto. Ya me di cuenta que no abrí el archivo correcto, perdón. Es que les decía al inicio, ¿no? Que había otras preguntas en el foro que yo mismo no tenía claro de qué trataba. Pero no las habían cambiado de la plataforma. Yo ya había hecho el plan de trabajo y luego revisando, ¿no? Otra vez, pues son otras las preguntas y modifiqué el plan de trabajo. Entonces les decía que revisaran el plan de trabajo que les llegó en el segundo correo, ¿no? Por favor, para que ahí no haya confusiones. De todas formas, en el foro ya está corregido lo que se tiene que hacer y también en el plan de trabajo que se entregó, ¿no? Entonces, permítanme, déjenme abrir el plan de trabajo y si no abro el, ¿cómo se llama? Si no, pues abro la plataforma, ¿no? Para que leamos. Ahorita vamos a leer en qué consiste cada una de las actividades. Eh, Ay, no, espero no haberme equivocado. Muy bien. A ver, ahora sí. Espérame. Ay, es que no le cambié el título. Ay, me lleva. Bueno, ¿dónde está aquí? Ya les voy a compartir el archivo. O sea, sí estaba bien el otro archivo, pero el problema es que no le cambié el título al foro, ¿no? Al foro de reforzamiento. Bueno, pues ese no es el título, ¿no? No le hagan caso. Tienen que realizar 3 participaciones como mínimo. No hay que leer esto. Bueno, ¿qué onda conmigo? Sí, no, perdón, esto no hay que leerlo. Ay, no puede ser, no corregí todo el plan de trabajo, solo quité y puse las preguntas. Bueno, ¿qué hay que contestar? Una disculpa por este rollo, pero en realidad es porque no habían cambiado, ¿no? Las instrucciones del, de la actividad, ¿no? Las preguntas de la actividad. Bueno, tienen que realizar como siempre 3 participaciones. La primera participación hay que contestar las siguientes preguntas, ¿no? Lean los textos del aula, pueden apoyarse también de esta sesión, de la bibliografía que yo les recomiendo, de la que ustedes se encuentren, pero acuérdense que siempre y cuando, ¿no? Esta sea académica y confiable, ¿no? Y hay que contestar las siguientes 2 preguntas.
¿qué políticas monetarias podrían implementarse para mejorar el acceso al crédito? ¿No? Ya vimos, ¿no? Que la tasa de interés va a jugar un papel muy importante para tener acceso o no al crédito, ¿no? Entonces, eh, eh, planteen qué política monetaria y cómo tendría que ser esta, explíquenla de manera amplia, ¿no? O sea, recuerden que los foros, así como las tareas, son actividades académicas, ¿no? Y bueno, pues tenemos que profundizar un poco en los temas, ¿no? Entonces, yo les pediría por lo menos 5 preguntas de cada pregunta, ¿no? Cinco preguntas, 5 renglones de cada pregunta, ¿no? No es mucho tampoco, ¿no? O sea, pueden citar, aunque también traten siempre de explicar con sus propias palabras, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué políticas monetarias podrían implementarse para mejorar el acceso al crédito? Y la segunda, ¿qué estrategias podrían complementarse para controlar los costos en un contexto inflacionario? Bueno, esa parte a lo mejor no profundizamos mucho. Recuerden que cuando se está en este proceso inflacionario, ¿no? De donde hay una aceleración del crecimiento de los precios, ¿no? De un conjunto grande de productos, de bienes o de servicios, pues, se va a presentar este fenómeno de la inflación, ¿no? Van a estar subiendo y eso va a significar para las empresas, ¿no? Que los insumos para producir estén, por ejemplo, más caros, ¿no? O sea, que ahora, ¿no? Cueste más, ¿no? El costo de producción sea más elevado, ¿no? Porque los insumos subieron, porque a lo mejor si utilizan petróleo en la producción, ¿no? O algún tipo de, bueno, este tipo de energético, bueno, pues también, ¿no? Si subió su precio, bueno, pues hay que pagar más por él, etcétera, ¿no? Entonces, el transporte, no sé, ¿no? Diversos elementos que pueden subir y entonces las empresas pues tienen que ajustar los precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategia puede implementarse para controlar los costos en un contexto inflacionario, ¿no? Bueno, es así que, bueno, son 2 preguntas, en realidad está sencillo ahora, ¿no? Les digo cinco renglones de cada una por lo menos. Sí pueden extenderse más, evidentemente, nada más no me copien todo lo que se encuentran y lo peguen, ¿no? Porque pues no tiene ningún sentido. Se trata que lo entiendan, que ustedes lo reflexionen y que sepan cuál es la respuesta, ¿no? Recuerden citar, recuerden incluir las fuentes, ¿no? De donde se están apoyando para contestar. Esto es fundamental para que no sea plagio. Siempre, 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 por favor, que no se les olvide, pues porque para poder contestar hay que leer, ¿no? Entonces, leer, a lo mejor lo explicamos, parafraseamos, lo explicamos con nuestras propias palabras, pues nada más no hay que citar, hay que poner las fuentes. Si parafraseamos, sí hay que citar. Si copiamos textualmente, hay que citar, ¿no? Entonces, y bueno, hasta abajo, como siempre, la bibliografía, ¿no? Entonces, siempre, por favor. Y la otra es que no, no recurran a la inteligencia artificial, al chat GTP o a cualquier aplicación de inteligencia artificial para hacer la tarea, porque pues también es plagio, ¿no? No se trata de que alguien les conteste las preguntas, sino que se trata de que ustedes lean, investiguen, comprendan, ¿no? Y que puedan contestar, ¿no? No que alguien haga todo por ustedes, ¿no? O sea, no que la inteligencia artificial, porque ni siquiera es alguien, haga todo por ustedes, ¿no? Porque que no nos quiten la capacidad de pensar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Habrá otras cosas para las que puedan recurrir a la inteligencia artificial, pero no para que les responda las preguntas, ¿sale? Entonces, usar la inteligencia artificial pues también es plagio, ¿sale? Entonces, por favor, no lo hagan. Ya les había dicho que tengo un programa que también doy clase, ¿no? En la UNAM, y ahí la UNAM nos paga un programa que es de los mejores del mundo para encontrar el plagio y todo tipo de plagio, ¿no? Pero bueno, además, dejen ustedes, ¿no? Que a lo mejor algunas veces los cacharé o a lo mejor siempre los cacharé, no sé, que me puedan engañar, pero el problema es el autoengaño. En realidad es que hay el autoengaño, ¿no? Porque en realidad no están aprendiendo, ¿no? Y pues a la mera hora que se tengan que enfrentar en el trabajo a que les pidan, ¿no? Reportes, informes, no sé, y pues que no los puedan hacer, pues no van a recurrir a la inteligencia artificial y si recurren, pues los van a correr, ¿no? O sea, eso también, eso está sucediendo, ¿no?
Entonces, pues no tiene ningún sentido, ¿no? En realidad es más autoengaño que lo que me puedan engañar a mí, ¿no? Bueno, segunda y tercera participación, también aquí es importante, ¿no? Ajustar con respecto a lo que se hizo en el módulo uno. Recuerden que hay que leer las participaciones de dos compañeros y hay que hacerle una aportación. Le pueden decir que les gustó o que no les gustó, o sea, no, eso no es lo importante. Lo importante es la aportación que le hagan ustedes sobre los temas a sus compañeros. Ajá. Pueden ser ejemplos, pueden ser una ampliación de la definición, no sé, cualquier cosa que a él sea una aportación sobre los temas a los compañeros. Bueno, aquí le pido 3 renglones, ¿no? No es mucho, en realidad, por lo menos, ¿no? Por cada participación, que sea una aportación. Pueden citar, pero evidentemente si están tomando de un texto, pongan la bibliografía, citen, pongan la bibliografía, ¿no? O si parafrasean o si solo copiaron la idea, pero lo explican en sus propias palabras, pongan la idea. Diré, pongan la bibliografía, ¿no? Siempre, siempre. Si no lo están haciendo, pues no, pero pues muchas veces es evidente, ¿no? O sea, que están copiando un párrafo, entonces pues pongan la fuente para que no sea plagio. ¿Sale? Esto es muy importante. Ujú. Y lo mismo, ¿no? No lo copien de la inteligencia artificial, etcétera. Tampoco se trata de que repitan lo que dijo el compañero. No se trata de eso, ¿no? Sino se trata de hacer una aportación. Sí, Lisbeth. Profesora, ahí en la retro, sí podemos poner links de alguna retro de algún video que hayamos ver visto, porque ya me pasó con un profesor y como que dentro del foro no quería que pusiéramos links de videos. Ah, no, sí, o sea, no, sí, sí, o sea, sí, hay muchos videos, pues académicos, ¿no? Sí, claro que sí, no hay problema. O sea, Ok, son fuentes también. sí, gracias. O tratar de buscar los que realmente sean académicos, ¿no? Eso también fidedignos, pues. Sí, Eso es complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Pero sí, sí, claro que sí. ok, gracias. Ujú. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario sobre esto? ¿Sobre la actividad o sobre las participaciones, la bibliografía, el plagio? Maestra, yo tengo una duda acerca de la tarea. Ajá. Ah, ¿de la Eh, tarea auténtica? sí, No, espérame tantito, espérame. ok, Ahorita la leemos con detenimiento. muy Eh, bien. Recuerden, siempre hagan sus 3 participaciones porque las 3 cuentan en la calificación. Evidentemente las preguntas tienen un mayor peso y los 2 comentarios tienen menor peso, ¿no? Pero las 3 cuentan. Entonces, si todavía les falta hacer los comentarios o uno de los comentarios en el módulo uno, en el foro del módulo uno, háganlo para que suban su calificación, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues pasamos al a la tarea auténtica, ¿no? Análisis macroeconómico para la toma de decisiones en los muebles finos de México. Revisen con atención en los contenidos del aula, ¿no? Y bueno, apóyense toda la bibliografía que ya les mencioné. Van a investigar y explicar lo que sigue. Estos factores que están afectando a la empresa, ¿no? Investiga y explica cómo los siguientes factores están afectando a la empresa. Falta de acceso al crédito con tasas de interés favorables. O sea, las tasas de interés no son favorables, ¿no? Por eso no hay acceso al crédito, porque son altas. Ajá. Entonces, ¿eso qué provoca, no? Que no te permite pedir un crédito para la expansión, para la compra de una tecnología, del transporte o de algo de la logística, no sé. Lo que ustedes puedan ir desarrollando, ¿no? Con sus ideas, ¿no? Esto, ¿no? La falta de acceso a crédito con tasas de interés favorables, la inflación y el aumento de los costos de producción, las políticas económicas y regulaciones gubernamentales, ¿no? Entonces van a investigar sobre esto y expliquen cómo estos 3 factores afectan a la empresa. ¿Sí? Dos, basándote en tu análisis, propone al menos 3 estrategias que la empresa podría implementar para mitigar los impactos negativos de estos factores. Por ejemplo, alternativas de financiamiento, alternativas de financiamiento al, al crédito, ¿no? Que bueno, pues eso sí está más complicado.
medidas para controlar los costos, adaptación a las regulaciones gubernamentales. Bueno, entonces también leen, investigan sobre esto y cómo dar solución en estos tres sentidos. Entonces, antes de contestar, primero, elaboran, van a tener una presentación, ¿no? Esta es una presentación de PowerPoint, máximo 5 diapositivas, donde van a incluir uno en una diapositiva, bueno, la carátula, ¿no? En una diapositiva, si quieren que sea la sexta diapositiva, la carátula o portada o su información general, aunque no tenga más que los datos, ¿no? De ustedes. Luego van a poner en una, van a poner la introducción, este, el contexto de la empresa, los desafíos macroeconómicos, ¿no? O sea, como la problemática, ¿no? Bueno, la empresa de qué trata y, bueno, la problemática que se está presentando. En otra, o bueno, si les alcanza la diapositiva, también pueden empezar a ir en el análisis, explicación detallada de los factores macroeconómicos. Ajá. O sea, van a contestar la primera parte, esta primera parte. Investiga y explica cómo esos factores están afectando a la empresa, ¿no? Esos tres factores van en el análisis, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva, las estrategias, es decir, las propuestas concretas para la empresa, ¿no? Las alternativas de financiamiento, las medidas para controlar costos o la adaptación a las regulaciones gubernamentales, pues van aquí, ¿no? En esta parte. Después, en otra diapositiva, las conclusiones, que, bueno, aquí les dicen que son un resumen de las recomendaciones. Y por último, la bibliografía, ¿no? Es decir, las fuentes que realmente consultaron, ¿no? Ustedes, que aquí les dicen que por lo menos sean tres. Ajá. Y lo mismo, no cometan plagio, incluyan las fuentes que realmente contestaron y no copien de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ahora sí. Dudas, por favor, comentarios, preguntas. No, ya me quedó más claro, maestra, gracias. Ah, ok, ok. Entonces tenemos que poner, o sea, sí tenemos que poner los factores y aparte, y luego las estrategias, esa era mi duda. Ajá, sí. O sea, la primera pregunta es aquí se contesta en el análisis, ¿no? Y ya en las estrategias van a ser la segunda pregunta, o sea, la segunda parte, aquí en la estrategia. Y acuérdense que se entrega en PDF. ¿No? O sea, hacen ustedes en el PowerPoint su presentación, ¿no? Por diapositiva, pero la entregan en PDF porque además no puede pesar tanto, ¿no? Para poder que la puedan subir, no le pongan tanto color o imágenes, o sea, es algo más básico. A mí me importan mucho más los contenidos que la presentación, ¿eh? Pero, bueno, pues sí, algún fondo, evidentemente, ¿no? O sea, eso está bien, pues, pero que no pese tanto porque si no, no lo van a poder subir, ¿ok? Y lo van a subir en PDF, ¿ok? ¿Alguna duda, algún otro comentario sobre esto, chicas, chicos? Bueno, de todas formas, pues les recuerdo otra vez, ¿no? Está el foro de dudas para justo contenidos, para las actividades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Las dudas que puedan tener sobre eso. Sino también al mensajero del aula o a mi correo electrónico, ¿sale? O sea, yo voy a estar pendiente, voy a tratar de contestar lo más pronto posible y voy a intentar solucionar las dudas, ¿no? O sea, que sacarlos de las dudas, ¿no? Que se tengan, para que, pues, evidentemente salgan lo mejor posible, ¿no? El archivo debe pesar máximo 1 MB, si no, no lo va a subir. Ajá, entonces, no le pongan tantas imágenes ni tanta cosa, ¿no? Para que no pese mucho. Ujú, Heriberto. Buenas noches, maestra. Bu- Yo tengo una duda. ajá. ¿Las propuestas también deben ser de 5 renglones o esas las podemos hacer un poco más cortas? Aquí, en las Sí. propuestas, ay, es que es la actividad, bueno, pero no creo que quepa tanto en 5 diapositivas, pues más bien calcúlale que sean las 5 diapositivas, más la O me puedo carta, ¿no? Ajá. o me puedo expandir un poco más en las diapositivas para tratar de que contenga toda esa información. Sí, pero que tampoco, bueno, o sea, es que ese es el problema, ¿no? Porque
poquito mal y muchísimo mal también, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Esa parte, o sea, hay que profundizar en los temas, o sea, que no puede ser breve, pero tampoco lo que les decía, ¿no? No se trata de copiar y pegar todo lo que aquí quieran, ¿no? Entonces, si acaso una diapositiva más, ¿no? Para que no haya tanto eh, problema, ¿no? O sea, con la extensión, ¿no? O sea, de que esto, ¿no? Que luego se copia y se pega de más, ¿no? Sí, que no es necesario. Este, bueno, lo que pasa es que luego pasa, ¿no? Hay gente que entrega, cuando en tres, cuatro cuartillas puedes contestar bien todo lo que se te pide en una actividad y terminan entregando 12, ¿no? Pues no, o sea, no tiene sentido porque es simplemente eso de copiar y pegar y hay cosas que luego no tienen nada que ver. Entonces sí, Heriberto, pues a lo mejor una diapositiva, ajá, este, para que puedan pues completar bien, ¿no? Todo lo que quieren ustedes responder. ¿Sale? Sí, maestra, Citen, gracias. ujú, citen, expliquen con sus propias palabras, hay que avanzar en explicar, hay que avanzar en la redacción. Es muy complicado, yo lo sé, ¿no? O sea, todo el mundo pasamos por eso, sufrimos mucho por eso, porque no es fácil escribir, no es fácil explicar con nuestras propias palabras, pero bueno, ustedes ya están en la licenciatura, es otro nivel y hay que aprender, ¿no? O sea, poco a poco, entre más lo intenten, mejor les irá saliendo. Ajá, si nunca lo intentan, pues nunca va a salir, ¿verdad? Entonces, hay que intentarlo, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, si no hay más, todos ya escribieron su nombre y sí, ¿verdad? Sí. Ok. Si no hay más, sería todo de mi parte. De todas formas, pues cualquier cosa, ya saben, ¿no? A mi correo electrónico, al mensajero del aula o, bueno, pues cosas más de las actividades, conceptos, de las tareas, etcétera, en el foro de dudas. ¿Ok? Y voy a estar al pendiente. Bueno, pues si no hay más, sería todo de mi parte y pues muchas gracias por estar aquí y espero que pues todo esto les vaya sirviendo. Estamos grabando el video y bueno, les voy a compartir, ¿no? El enlace de la grabación también. Bueno, Gracias, profesora. Buena tarde. buena tarde. Sería todo de mi parte. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas Hasta- tardes. Buenas tardes.